Hola, mi nombre es Yunuez Irandi Torres Castro y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema del fascismo. Pues bien, según el diccionario de la Real Academia Española, define el fascismo como un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracteriza por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Asimismo, lo podemos definir como la doctrina del fascismo italiano y los movimientos similares surgidos en otros países. El fascismo surgió en Italia luego de la Primera Guerra Mundial de la mano de Benito Mussolini, quien fue el líder fascista de Italia hasta el año 1945. Otro ejemplo de un régimen fascista es la Alemania nazi de Adolf Hitler. El fascismo se presentó como una tercera vía oponiéndose tanto a la democracia liberal de países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, como también al comunismo de la Unión Soviética. En su lugar, el fascismo propone un Estado totalitario que represente a toda la sociedad. Él mismo será gobernado por un único partido y un líder caudillesco, no perteneciéndose, por lo tanto, la oposición en un régimen fascista, las libertades individuales o colectivas no están contempladas, así como no puede existir la oposición política, tampoco existe la libertad de prensa o la libertad de expresión, quedando los medios de comunicación bajo el control del Estado. En, es- en esta línea, el aparato propagandístico juega un rol fundamental en el adoctrinamiento de la población, lo cual también se lleva a cabo a través del sistema educativo. El fascismo hace mucho énfasis en el nacionalismo como manera de unir a la sociedad y hasta más progresar. Esto también es enfocado al lado bélico y militar, con intenciones expansionistas. De esta manera, la intención es unir a la sociedad contra un enemigo que encarna el rol de culpable o responsable de los problemas que sufre la sociedad, sea esto cierto o no. Esto conlleva a que se genere un movimiento racista o xenófobo contra las minorías no originarias o puramente racionalmente del país. Ahora bien, el fascismo no es ni de derecha ni de izquierda, o para ser más específicos, no está a favor del capitalismo, pero tampoco es socialista. En cuanto a la organización económica se refiere, el fascismo permite que los medios de producción estén en manos de privados para que produzca siempre y cuando esta actividad económica sirva a los intereses del país, siendo esta una economía planificada, aunque también se puede llevar a cabo nacionalizaciones de ciertos sectores económicos. De hecho, la producción debía ser básicamente para el propio país. De esta manera no se pasaba a dependencia de capitales internacionales. En muchos casos el fascismo buscaba la autarquía, es decir, ser autosuficientes como nación, además de emplear el proteccionismo. Por otro lado, y siguiendo el punto de un Estado absoluto y unido, sin oposición alguna de ningún tipo, los movimientos sindicales y obreros no están permitidos. De hecho, a diferencia de la lucha de clases que propone el marxismo, el fascismo se basa en toda la sociedad unida bajo la tutela y el mando del Estado y del líder autoritario, y el rol del enemigo del pueblo no estará en una clase social, sino en un enemigo externo, como ya se mencionó. Ahora bien, las características específicas
y la aplicación del fascismo pueden variar dependiendo del régimen que lo implemente. Su final llegó concretamente en la tarde del 30 de abril de 1945, cuando Hitler, personificación del fascismo alemán, se suicida y finaliza la batalla de Berlín con la derrota de los nazis y de todos sus aliados, acabando así la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, los partidos fascistas quedaron prohibidos en Alemania, según el artículo 86 de su Código Penal. En Italia, donde en 2017 se endureció la pena por cualquier exaltación al fascismo o reconstrucción del partido fascista, y en Hungría, donde tras la guerra quedaron prohibidos todos los partidos excepto el Partido Comunista. La confusión sobre la pervivencia del fascismo en nuestros días no es más que el resultado del discurso de la izquierda y la progresía, quienes se limitan a denominar fascistas a todos aquellos que se posicionan a la derecha de la socialdemocracia. Podemos encontrar numerosos ejemplos como designar al conjunto de los partidos de la derecha española como trifachito o condenar al partido Vox, al presidente estadounidense Trump, al presidente brasileño Bolsonaro o al actual presidente húngaro Viktor Orbán como crueles fascistas. En suma, está claro que Estados Unidos y el mundo vuelven a ser más autoritarios y racistas. Y por último, pero no menos importante, es necesario subrayar las afinidades selectivas entre fascistas y populistas. Esto es quizás inesperado y define la actualidad del fascismo. El populismo clásico rechazó la violencia y el racismo fascista, mientras que para los nuevos populistas de derecha, el fascismo es fuente de conocimiento, de citas y de compañeros de ruta. Recordemos al pasar la invocación de Goebbels, hecha hace pocos días por el bolsonarista secretario brasileño de Cultura. Elementos centrales del fascismo que hasta hace poco había sido una marca tóxica para la política democrática son ahora recuperados por los nuevos populismos, aunque estos aún no comparten otro elemento central de aquel, la dictadura. El fascismo combatía y perseguía a todo tipo de oposición, a la lucha de clases defendida desde el marxismo, a los sindicatos no oficialistas, a los comunistas y a los anarquistas. Los partidos de izquierda fueron prohibidos y sus seguidores intensamente perseguidos por los aparatos de seguridad estatal. El régimen determinó que los conflictos de intereses de clase quedaban suprimidos mediante una política de sindicato vertical y único, bajo las órdenes del régimen. El miedo a ser exterminados repercutió en los ciudadanos de clase media y provocó que muchos optaran por colaborar con el régimen fascista. El fascismo de hoy es distinto del de ayer. Ahora, los fascistas se disfrazan de populistas o se autodenominan derecha alternativa, en este caso en Estados Unidos, o hermanos de Italia, por citar algunos casos famosos. Todas estas nomenclaturas intentan desdibujar la continuidad entre fascismos viejos y nuevos. Hoy en día el término fascista es a menudo utilizado con facilidad e inexactitud para desacreditar a opiniones o pensamientos disidentes, pero en esencia el término fascista sí es correcto para definir a un pensamiento o régimen nacionalista, antidemocrático y antiliberal. Hoy día no hay fascismo o terrorismo de Estado, pero sí hay un espacio de influencia abismal.